Hola, bienvenido entonces a tu última clase del módulo 2 del curso de aprueba de química inorgánica, en donde veremos ahora números cuánticos. La idea de los números cuánticos parte acerca de la paradoja de Schrödinger en la teoría cuántica, que establece que no es posible conocer la posición y la velocidad de un electrón al mismo tiempo. Para conocer entonces la posición tendríamos que hacer una especie de fotografía instantánea que haría de una manera imaginaria que pararía al electrón y entonces ya no veríamos la velocidad a la que está moviéndose ese electrón. De tal manera que entonces los números cuánticos nos van a permitir conocer la posición específicamente de un electrón, que va a ser importantísimo en el acomodo de la configuración electrónica. Este electrón se conoce como electrón diferencial y es el último electrón que se acomoda en algo que conocemos como configuración del bloque. Sea que estés en una configuración desarrollada, en una configuración kernel o en una configuración rápida, el electrón diferencial se va a situar exactamente en la última configuración que hayas escrito. Y este electrón es importantísimo porque de acuerdo a toda la posición que tenga, de esto dependen todas las propiedades químicas del elemento, la manera en la que se va a enlazar, si tiene la capacidad de ganar, de perder electrones o de compartirlos. Entonces es muy importante conocer su posición. Los números cuánticos intentan resumir esta posición y dan 4 parámetros importantes que siempre van a estar establecidos en minúscula y que serán n, L, M y S. Estos 4 números cuánticos van a dar la posición desde la parte más general, es decir, en qué órbita se encuentra, cómo es la forma de la órbita, cómo gira en términos de la posición en el espacio y si gira en sentido de las manecillas de reloj o al contrario. Entonces nos van a dar una descripción muy sencilla a través de estas letras. Siempre las letras tendrían que aparecer en minúscula. Si en algún examen de repente te preguntan números cuánticos o las representaciones de las letras de los números cuánticos, siempre busca que éstas estén en minúscula porque si no entonces significan cosas distintas. Vamos a iniciar entonces con Rubidio 37, que en el video anterior configuramos de manera rápida. Tenemos entonces ahora su configuración, que va a ser 5s1. Vamos a tener entonces el primer número cuántico conocido como n, que representa el número cuántico principal. Es la primera aproximación a la posición del electrón y básicamente este número nos va a decir en qué órbita o en qué nivel de energía se encuentra el electrón diferencial. Entonces yo digo, en mi configuración electrónica, ¿en qué nivel de energía se encuentra este electrón que se acaba de acomodar hasta el final? Si yo reviso, se encuentra en la posición número 5 o en la órbita número 5, por lo tanto, n corresponde a este nivel de energía. Luego entonces tendríamos el número cuántico L, conocido también como número cuántico azimutal o secundario, que básicamente lo que nos va a decir es la forma de la órbita. Si yo entonces quiero determinar cuál es la forma, en los videos anteriores yo te preguntaba cuál era el tipo de órbita como una manera de aproximarnos sin que te dieras cuenta al número cuántico L. Yo me pregunto entonces qué tipo de órbita es y tendríamos órbita S. Pero me están preguntando números cuánticos, no letras cuánticas. Entonces esta S tiene que tener una traducción al lenguaje de números cuánticos. Y entonces si yo tengo la órbita S, P, D y F, ¿cómo se llaman en números cuánticos? Arbitrariamente le han puesto a S, que le llamamos 0, P le llamamos 1, D le llamamos 2 y F le llamamos 3. Por lo tanto, si yo estoy en S, en números cuánticos, S se llama 0. Entonces, lo que tendrías que ir revisando es, voy en N, en realidad entonces tendría el número cuántico que representa la órbita, que en este caso es este 5, L representaría esta S, que en realidad tendríamos que ponerlo en la traducción de números cuánticos y representa entonces el 0. En esta tablita, si tú te fijas, dice rayas. Rayas hacen referencia al tercer número cuántico conocido como el magnético, que no es otra cosa más que la posición que tiene el electrón en el espacio. Y estas posiciones están dadas desde la teoría cuántica, entonces nosotros veremos cómo se acomodan en los cuadrantes. Yo tengo entonces, por ejemplo, S, no importa si la ves por arriba, por la derecha, por la izquierda, o por abajo o por atrás, se ve exactamente igual. Por lo tanto, quiere decir que solo tiene una posición, una rayita.
Si nosotros tenemos a P, esta P va a tener entonces 3 rayitas. Quiere decir que se acomoda en X, en Y y en Z. Si buscamos a D, tiene entonces ahora 5 rayitas. Y si buscamos a F, tiene ahora 7 rayitas. Estas rayitas tienen un resumen en números cuánticos y si nosotros nos fijamos en el centro de todas estas rayas vamos a identificar el número 0 como si se tratase de una recta numérica. A la derecha vamos a tener números positivos, a la izquierda números negativos. En el caso de los números cuánticos todos los números tienen que ser enteros y entonces tendríamos 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. En química, a diferencia de matemáticas, no obviamos el signo positivo porque en este caso nos está hablando acerca de una dirección en un cuadrante. De este lado entonces tendríamos menos 1, menos 2 y menos 3 y entonces con eso identificaríamos a la M. No basta solamente conocer esto, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver con detalle cómo están ligados estos últimos dos números cuánticos y regresamos entonces a terminar este ejercicio. Lo que vamos a ver entonces es lo siguiente. Si nosotros revisamos entonces las posiciones que deberían de tener en el espacio la letra M o el número cuántico M, decíamos, la S solamente tiene una posición, le corresponde el 0. P 3 posiciones, corresponde menos 1, 0 más 1, D tal cual aparece aquí y F tal cual aparece aquí. Nota entonces que la L, por ejemplo, representa S es igual a 0, pero en M nos está diciendo el número de rayas que deberíamos de escribir. No tienes que escribir el 1 aquí, 3, 5 y 7, sino te voy a enseñar ahorita cómo se escribe. Pero para eso, antes de conocer al número cuántico M, tendríamos que continuar conociendo al número cuántico S, que se conoce como número cuántico spin o giro, que nos va a hablar acerca del giro del electrón, si este gira en sentido de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Cuando nosotros tenemos unas rayitas, por ejemplo aquí, las rayitas, imagínense que tuviéramos la letra P, entonces lo que nosotros vamos a hacer es acomodar a los electrones. Y entonces los electrones tienen que caer en cada una de estas rayas, también conocidas como cajitas o suborbitales. A estas cajitas nada más le caben 2 electrones, pero hay un problema. Los electrones tienen la misma carga, los dos tienen carga negativa. Por lo tanto, si se encuentran, van a haber eventos de repulsión que hagan estallar la órbita. Entonces no le conviene al átomo. Lo que va a tratar de hacer es como si tú estuvieras con alguien que te cae mal en una fiesta, no vas y te sientas al lado o lo invitas a bailar, sino vas a tratar de evitarlo a toda costa. Si el espacio en donde estás en la fiesta es solamente como una especie de un cuarto, lo que vas a tratar de hacer es que tú te vas a una esquina y él se va a la esquina contraria de tal manera que ni siquiera rocen miradas. Lo mismo van a hacer los electrones. Imagina que este espacio entonces es la cajita. Uno de ellos lo que va a hacer es que va a girar en sentido de las manecillas de reloj y el otro va a girar en contra de las manecillas de reloj. Aquel que gire a la derecha, es decir, en sentido antihorario, vamos a decir que corresponde al número cuántico S, un medio positivo. Y aquel que gire en sentido contrario, es decir, a la izquierda, en sentido de las manecillas de reloj, va a tener entonces el menos un medio. Lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es lo siguiente. Si nosotros estamos entonces en una cajita y dentro de esta cajita van a estar los electrones, ellos mismos entonces van a dividir su posición. Si yo soy un electrón que estoy en esta zona, voy a tratar de evitar ir hacia la zona derecha. Si yo soy un electrón que está en la zona derecha, voy a tratar de evitar ir hacia la zona izquierda para evitar procesos de repulsión. Entonces, el electrón que se encuentre en sentido, por ejemplo, antihorario, lo que va a hacer es que va a empezar a girar y lo que va a hacer es lo siguiente, va a empezar a girar como hacia la derecha, como en este sentido. Cuando haga ese movimiento, si el electrón se encuentra cerca del borde en donde se encuentra el otro electrón, el electrón que se encuentre al otro lado va a estar lo más alejado posible de él, es decir, va a estar en esta posición. Y lo que va a pasar es que el otro electrón, cuando este electrón intente llegar hacia esta zona,
el electrón que se encuentra aquí va a tratar de evitarlo a toda costa, de tal manera que ellos siempre van a tratar de evitarse y van a mantener su distancia. Una manera de resumir esto que les acabo de decir es, en lugar de explicar esto de una manera complicada, lo que hacemos es, decimos que en estas cajitas caben dos electrones que giran en sentido contrario. Por convención, escribimos siempre el que va positivo y lo escribimos con una flecha hacia arriba, y el que va hacia abajo lo escribimos con una flecha hacia abajo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que identificar es que el número cuántico S en realidad se ha dividido en dos. Por eso entonces aparecen en forma de fracciones. Si nosotros decimos que tengo un número cuántico S más 1, significa entonces que está girando a la derecha. Mientras que si yo tengo un número cuántico menos un medio, significa que estoy girando hacia la izquierda. Una cosa importante que tendríamos que tener en cuenta es que en el momento en el que nosotros vamos a acomodar los electrones, tendríamos que acomodar los electrones de cierta manera. Por ejemplo, si yo tengo 5 electrones acomodados aquí, yo tengo P, significa que tengo 3 rayitas porque son 3 posiciones que le corresponden en el espacio. Voy a acomodar a 5 electrones. Por convención, primero vas a acomodar a los electrones que se encuentren desde la izquierda en posición positiva. Significa entonces, pongo el primer electrón mirando hacia arriba y entonces no se vale poner el segundo electrón inmediatamente en la misma caja. Todos los electrones tienen la misma probabilidad de estar en los orbitales, por lo tanto, lo que vas a hacer es, antes de llenar una caja, le das a la siguiente caja un electrón que le corresponda para que esa caja se encuentre completa. Luego entonces voy a la siguiente caja y encuentro entonces y pongo otro electrón que gira a la derecha y entonces significa que tiene una flecha hacia arriba. He acomodado 3 electrones, pero en realidad a mí me interesa acomodar 5. Lo que tengo que hacer entonces es regresar otra vez a la posición original y ahora sí poner entonces el cuarto electrón y el quinto electrón. No se vale llenar de un solo golpe una sola caja, sino que tienes que ir repartiendo equitativamente a los electrones en cada una de las cajas. Por convención, pones primero los electrones que miran hacia arriba y luego entonces, si te sobran, regresas hasta la parte izquierda y pones los electrones mirando hacia abajo. Todo esto está ligado entonces en la parte del número cuántico magnético y el número cuántico S. Quiere decir que si tú quieres encontrar a esos dos números cuánticos vas a tener que hacer este procedimiento. Entonces vamos a la siguiente diapositiva a resolver ahora sí al rubidio por completo una vez que hemos visto todos los números cuánticos. Regreso entonces a mi configuración electrónica del bloque, establecida en este caso por una configuración rápida, y tenemos entonces que N corresponde al nivel de energía, sería este número 5. El tipo de órbita es S y entonces en este caso no nos interesan las letras cuánticas sino los números cuánticos. S corresponde a un 0 y es el 0 que voy a poner aquí. ¿Cuántas rayas tendría yo que dibujarle a esa S? Solamente una raya. Inmediatamente después de que hayas escrito la raya, pones la posición 0, que corresponde a la posición como de la mitad de la recta numérica. Lo que hacemos entonces es ahora verificar cuántos electrones tengo que acomodar y lo que hago es sobre la línea acomodo a mis electrones. Recuerda, por convención, siguiendo la regla de Hand, lo que digo es que todos los electrones lo que van a hacer es primero situarse en posición en la parte más izquierda y en posición positiva, es decir, mirando hacia arriba. Y otra cosa importante que nos vamos a dar cuenta es que ningún elemento tiene exactamente el mismo juego de números cuánticos y esto se llama la regla de exclusión de Pauli, que determina que cada elemento es único y tiene una configuración electrónica única que le confiere propiedades periódicas o propiedades químicas específicas que determinan su comportamiento. 5 entonces aquí, 0 aquí, dibujé una raya, tengo que acomodar un electrón y lo que hago entonces es dibujar un electrón hacia arriba, siguiendo la regla. Como nada más es un electrón, entonces este electrón que acabo de dibujar se conoce como electrón diferencial y este es el que me va a dar los siguientes números cuánticos. Lo que hago entonces es, me fijo, ¿en qué parte de las porciones M quedó? Es decir,
en la rayita, ¿en qué número quedó? Y entonces identifico que queda en el número 0. Este número 0 lo traje de acá. Entonces, cuando tú vayas a identificar cuál es la M, te identificas el último electrón en qué raya cayó. No me importa si el electrón ve hacia arriba o hacia abajo, en qué rayita cayó, y la raya en la que cayó es el 0. Ahora sí me tengo que preguntar, esta rayita o este electrón, ¿hacia dónde está mirando? ¿Hacia arriba o hacia abajo? En este caso está mirando hacia arriba, entonces recuerda que si tu flecha va hacia arriba vale 1/2 y si tu flecha va hacia abajo vale -1/2. Este es positivo y este es negativo. Entonces inmediatamente lo que haríamos sería identificar como la flecha mira hacia arriba, entonces en automático corresponde a +1/2. Los números cuánticos del rubidio entonces serán 5, 0, 0 más 1/2. 5 quiere decir que el electrón se encuentra en la quinta órbita, que es una órbita circular que se encuentra en posición 0 y que gira a la derecha. Vamos a configurar entonces otro elemento y a partir de ese conocer sus números cuánticos. Vamos a retomar todos los elementos que configuramos en el video anterior. Ahora tenemos el magnesio. Queremos identificar entonces la letra N que corresponde al nivel de energía, en este caso es 3. Luego entonces tendríamos la forma de la órbita es S, de acuerdo a la tabla que tenemos aquí, corresponde entonces al 0. Esta letra S nada más tiene una posición en el espacio, inmediatamente pongo un 0. Los electrones que le corresponden en este caso entonces son 2. Pongo primero uno para arriba y el otro para abajo. En este caso no puedo repartir en más rayas, por lo tanto inmediatamente los identifico aquí. El electrón diferencial fue el último que escribí. Entonces lo que hago, este electrón que escribí cayó en 0 y entonces corresponde, como es una flecha que ve hacia abajo, le corresponde -1/2. Recuerda, flechas que miran hacia arriba valen +1/2, flechas que miran hacia abajo valen -1/2. Estos son dos ejemplos para configuración del bloque S. Entonces vamos a revisar ahora para bloques P. Lo que nosotros tendríamos entonces sería lo siguiente. Selenio con una configuración del bloque 4P4. Si yo quiero identificar el número cuántico N, corresponde a este 4. La P ahora vamos a identificar en esta tabla que corresponde al número 1. P en lenguaje de número cuántico se corresponde al número 1, lo pongo aquí. P tiene 3 rayitas y entonces lo que voy a hacer es dibujar estas 3 rayitas y pongo 1, 2, 3. Como si fuera una recta numérica, inmediatamente en el centro pones un 0, acá pones un +1 y luego pones un -1 de este lado. Eso lo tendrías que hacer siempre. Vamos a acomodar entonces ahora 4 electrones. Recuerda, siempre los primeros positivos empezando por la izquierda. 1, luego 2 y luego 3 y regresas y entonces pones ahora sí el 4. No se vale primero llenar la primera fila, luego la segunda y luego a ver si te resta algo. Siempre iniciamos desde la izquierda repartiendo en cada una de las rayas lo positivo hasta haber acomodado a estos 4 electrones. El último electrón, conocido como electrón diferencial, el último que escribí, es este de aquí y cayó en posición -1. Y como mira hacia abajo, entonces le corresponde un -1/2. Si bien M y S los hacemos al mismo tiempo, en realidad cuando yo te pregunte M corresponde a los números negros que aparecen aquí abajo y cuando te pregunte S tiene que ver con si la flecha va hacia arriba o hacia abajo. En este caso es una flecha hacia abajo, corresponde entonces -1/2. Vamos a otro ejemplo de bloque P para que quede claro. Y entonces tenemos talio con 6P1 y entonces identifico el número cuántico N es este 6. Luego la P corresponde al número 1 que nosotros tendríamos en esta zona de aquí. Recuerda que P en número o el lenguaje de número cuántico es 1. Corresponden 3 rayas. Voy a dibujar entonces mis 3 rayas. 0, 1, -1. Voy a acomodar un solo electrón y entonces lo que tengo es un electrón que mira hacia arriba. Recuerda siempre a la izquierda empezando con positivos. Este electrón que acomodé lo saqué obviamente de esta porción de aquí y corresponde al electrón diferencial.
¿En qué m cayó? Y entonces cae inmediatamente en el número -1. ¿Hacia dónde mira esta flecha? Mira hacia arriba y entonces corresponde a +1/2. Entonces vamos al siguiente ejemplo, pero ahora de un bloque D. Vamos al bloque D y entonces tendríamos el hierro. Si tú revisas tu configuración que ya hicimos anteriormente, tendríamos 3D6. Y lo que tendríamos entonces, N corresponde a este 3, D corresponde al número 2 que nosotros tendríamos aquí. Ve, la traducción es 2. Y ahora tiene 5 rayas. Voy a dibujar entonces mis 5 rayas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya listo, mis 5 rayas. Ahora en el medio pongo el 0. A la derecha positivos, a la izquierda negativos. Identifico entonces a mis 6 electrones que debería yo de tener aquí, empezando desde la izquierda por positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerda, esta regla se llama regla de Hahn porque lo que hace es repartir a los electrones de manera equitativa. Tengo 5 y a mí me pidieron 6, regreso hasta el inicio y entonces pongo este de aquí 6 que correspondería al electrón diferencial que cae en -2 y que está viendo hacia abajo, por lo tanto corresponde -1/2. Revisamos entonces otro ejemplo adicional y vamos a tener lo siguiente para los números cuánticos. Cadmio, entonces revisamos su número cuántico n corresponde a 4, la D se va a convertir en un número 2 arbitrariamente, 5 rayas le corresponden a D, 4, 5, 0, 1, 2, -1, -2. Voy a acomodar 10 electrones y entonces empiezo desde la izquierda positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El último electrón que acomodé fue este. Cayó en la porción 2 de la M y entonces mira hacia abajo, por lo tanto es negativo, es -1/2. Ahora revisamos dos ejemplos de configuración de bloque F para que veas qué es lo que pasa. Y entonces tendríamos lo siguiente. Ahora neodimio 4F14, revisamos, el número cuántico n es 4, F corresponde entonces ahora a un número 3, tiene ahora 7 rayas, dibujo entonces mis 7 rayas y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en el medio 0, a la derecha positivos, a la izquierda negativos. Y luego entonces lo que hago es dibujar estos 4 electrones siguiendo la regla de Hahn, empezando por la izquierda mirando hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. El último electrón que haya dibujado se llama electrón diferencial, cayó en el 0, por lo tanto m vale 0 y S corresponde a la parte positiva, por lo tanto un medio positivo porque la flecha está mirando hacia arriba. Revisamos el último ejemplo y entonces tendríamos un californio 5F10 y entonces decimos N corresponde a este 5, F corresponde al número 3, luego entonces dibujamos 7 rayas, sabemos que dibujamos 7 rayas porque a F le corresponden 7 rayas porque tiene 7 posiciones en el espacio, 4, 5, 6 y 7, en el medio 0, 1, 2, 3, -1, -2 y -3. Luego entonces estos 10 electrones los acomodamos siguiendo la regla de Hahn, empezando siempre por la izquierda, mirando hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este último electrón se llama electrón diferencial, cayó entonces en -1 y está mirando hacia abajo, por lo tanto le corresponde -1/2. Hasta aquí entonces terminamos la parte de los números cuánticos, espero haya sido de utilidad, te recomiendo que practiques una y otra vez. Vamos a iniciar entonces el módulo 3, nos vemos en el siguiente.